Lo bueno es que el Señor es siempre fiel, aunque nosotros no. Amén. Él sigue fiel. Bueno, hoy voy a empezar una nueva serie de sermones y lo van a poner en la pantalla. Se trata de la historia de José del Antiguo Testamento. Va a ser como unas enseñanzas sobre el carácter de José, pero todo lo que está envuelto en su relación con su familia, con su experiencia cuando fue vendido como esclavo por sus hermanos y llevado a Egipto. Vamos a ver aquí cómo Dios sigue obrando aún en medio de las circunstancias que no podemos controlar, pero sabemos que Él sí puede controlar todo. Aún lo que parece ser algo malo, termina siendo algo bueno. Amén. Es una historia que más bien me motivó después de haber leído un libro de un pastor que me gusta que se llama Alistair Begg. Y el libro se llama La mano de Dios. Y habla de cómo Dios está manejando todo. Y usa como ejemplo, como una ilustración, la vida de José. ¿Cuántos de nosotros conocemos esa historia? Amén, en el Antiguo Testamento. Entonces, este título nos va a ayudar a entender algo. Tal vez ni José entendía cómo llegó ahí de un día al otro. Ya no era un hombre libre. De un día a otro ya no tenía a su papá y le tenían montado en un cameo, me imagino, y viajando hacia Egipto, tal vez esperando que su papá iba a rescatarlo. Nunca llegó. ¿Qué pensaba en esos días, en esas noches oscuras? ¿Qué pensaba? Yo creo, según lo que vamos a ver, que él siguió confiando en Dios. Su papá, su abuelo conoció a Isaac. Conoció posiblemente, dependiendo tal vez de los últimos años de Abraham. ¿Qué les dijo Abraham a sus hijos, a Isaac? ¿Qué le dijo Jacob a sus hijos, los 12 de los tribus de Israel? Bueno, todo el pacto que Dios había establecido con ellos. Las promesas que Dios había hecho con Abraham. Entonces, en medio de esa situación, involuntariamente, él, llevado a Egipto, confió en el Señor y podemos ver cómo la mano de Dios pudo controlar y llegar a cumplir sus propósitos. Amén. Entonces, yo no sé quién necesita esta serie de sermones. Posiblemente yo, no sé. Pero yo creo que todos nosotros estamos viviendo en tiempos muy diferentes después de 2 años de lo que acaba de pasar. Muchas cosas han cambiado, ¿no? Muchas cosas no van a volver. Amén. Tenemos ahorita enfrentando una economía que muchos piensan que no va a empeorar antes de que va a mejorar. A ver, nada más vamos a darnos una pequeña levantada de manos. ¿Cuándo fue la última vez que llenaste tu tanque de gas? ¿No recuerdan? ¿No les ha llegado todavía? Oiga, yo compré este carrito porque antes tenía una pickup, ¿no? Y yo pensaba, híjole, $75 es mucho cada vez que tengo que llenarla. Pues lo mismo que estoy haciendo con este nuevo. Doble, ¿no? Y cuando van al mercado, ¿cómo lo ven? Una bolsa antes, bueno, ¿qué les digo? ¿No? Había una hermana aquí hace años que decía, beans and rice and Jesus Christ. Es lo que podemos comer. Frijoles y arroz y Jesucristo, nada más.
vemos en la política, hermanos, ya sabemos que en noviembre va a haber otro voto. Se va a cambiar muchos de los congresistas o senadores. ¿Quién sabe qué va a pasar? Hay mucha contención en nuestros líderes, en nuestro gobierno. Seguimos con la guerra en la Ucrania. Posiblemente dicen algunos que vamos a entrar. Yo no sé. ¿Alguien tiene el futuro garantizado? No sabemos, hermanos. Pero lo que sí sabemos lo vamos a ver hoy. Entonces quiero que pongan el primer versículo que voy a usar hoy para armar esta serie de sermones. No olviden, hermanos, después de todo lo que vamos a ver con José, podemos concluir que Dios envió un hombre a Egipto. Dios lo envió. No importa cómo llegó ahí. Y sabemos que no fue muy bueno, fue traicionado por sus propios hermanos. Eran celosos de él. Ya sabemos por qué, ¿no? Su túnica que su papá le había dado los hizo celosos. La manera que él trataba a José hizo que sus hermanos lo odiaran. Y ese odio, esos celos, esa amargura causó que primeramente quisieron matarlo, ¿no? Y si no fuera por Rubén, lo hubieran hecho. En vez, en el momento decisivo donde iban a matarlo, llega a Rubén, que se había ido por un rato, y causa que cambian de plan. En vez, en el momento, y qué coincidencia que está pasando por ahí los medianitas, una caravana que iba a Egipto, y lo venden. Pero antes de eso hay que pensar, y nada más lo voy a dar como un breve explicación de su experiencia. Antes de eso, José estaba en la tienda con su padre Jacob. ¿Dónde estaban sus hermanos? Eran pastores. Ellos trabajaban afuera en los campos con los ovejas, ¿no? Él, una vida en casa. Él recibió lo mejor de una educación. Ellos trabajaban en el campo. Ellos no les gustó el sueño que tuvo José. ¿Recuerdan el sueño, hermanos? Específicamente que él miró y interpretó el sueño que un día sus hermanos, aún su padre, iban a inclinarse ante él. ¿Y recuerdan su reacción? Ese sueño, esa capacidad de poder tener sueños y interpretarlos, ¿quién le dio ese don? Dios. Y no le salió muy favorable los resultados de interpretar ese sueño. Pero esa capacidad, ese don de poder interpretar sueños, después en un futuro y unos 20 años pasan y llega a poder interpretar los sueños del faraón sobre una sequía que venía. Entonces el mismo sueño que tuvo de joven, que le dañó cuando lo interpretó, causó que sus hermanos se enojaran, causó que se pusieran furiosos con él, queriendo matarlo a fin de llegar a venderlo como si fuera esclavo. Después ese mismo don que no funcionó para su bien, y lo digo de esta manera, pensando él y viendo lo que pasó, termina siendo lo que le levanta a ser el segundo más poderoso en el mundo. Recuerda que Egipto se podía haber comparado con lo que es Estados Unidos hoy en potencia. Atrás de todo eso tenemos la mano de Dios. Entonces vamos a mirarlo hoy. Un ratito voy a tratar de establecer algunos conceptos que creo que son importantes y como cristianos los debemos conocer muy bien. Amén. Entonces el primer versículo se encuentra en Romanos 8:28. No sé si está alguien allá atrás. Sí. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para leer esta cita. Va a ser la base de nuestros pensamientos por un buen tiempo.
mientras que vemos la vida de José, la experiencia de José, el viaje de José. Y yo me imagino que aquellos de nosotros que hemos sido cristianos durante algún tiempo, es posible que tienen este versículo subrayado. A ver, ¿cuántos lo tienen subrayado? Lo conocen. Ok, muy bien. Entonces me va a ayudar eso. Este versículo es importante y creo que Pablo lo escribe pensando en José. Y después hay otro versículo que les voy a enseñar en el Antiguo Testamento, en Génesis, que suena casi igual que este. Amén. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Está lleno de información esto. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos. Señor y Padre Celestial, te damos las gracias por este día y por este momento, Señor, en donde vamos a mirar a tu palabra y pedimos, Señor, tu ayuda para poder entender lo que nos estás diciendo. Pero no queremos solamente información, Señor. Queremos conocer lo que dice y después aplicarlo a nuestras vidas, Señor, en una manera por la cual nos ayuda a crecer en nuestra fe. Te damos gracias, Señor, porque está lleno este pasaje, Señor, de historias en la palabra que nos ayudan a entender, Señor, quién eres, qué quieres y a dónde nos estás llevando, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Pablo, ya sabemos que y toda la palabra sabemos que es inspirado por el Espíritu Santo, ¿no, hermanos? Me gusta que lo que dice aquí primero, que sabemos. Es decir, tenemos conocimiento, o por lo menos debemos tener conocimiento de lo que nos va a decir aquí. Y este versículo y muchos otros que se encuentran aquí en Romanos 8 y en la Biblia son promesas. Es la verdad lo que nos dice esto, hermanos. Lo que tal vez sea un poco de trabajo para nosotros es aceptarlo y aplicarlo a nuestras vidas. Siempre es ese proceso el cual sigue siendo un reto para nosotros al escuchar la palabra de Dios. Es lo que dice la palabra de Dios. Si es cierto, entonces debe ser algo que motiva mi vida, debe ser un filtro por el cual mi vida siempre va a pasar a pensar esto antes que nada en todas las circunstancias. Dice, sabemos. El Señor quiere que seamos sabios, especialmente en su palabra, pero no es suficiente nada más tener información, como había dicho hace un ratito. Esa información se debe aplicar. El sabio es el que tiene información y lo puede aplicar para el beneficio, para hacer algo favorable en su vida, ¿no, hermanos? Uno puede tener un montón de información, uno puede tener títulos, puede tener un doctorado, pero si no lo aplicas bien o si no lo puedes aplicar para que tu vida tenga algún resultado positivo, ¿de qué sirve? Prefiero conocer menos, pero lo que conozco lo puedo vivir. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Amén. Entonces, es un gran versículo lo que acabamos de leer y es una promesa de Dios que nos dice que no somos víctimas en esta vida. Amén. Es decir, que no estamos a la merced del destino o a la casualidad. Amén. No somos impulsados en esta vida por una fuerza impersonal. Amén. Es decir, que los vientos y las olas de la vida no nada más nos tiran y caemos al lado del río y pues aquí estamos.
o que nos empujan por otro lado y pues, como dicen en las novelas, es el destino. ¿No lo han escuchado más o menos? Yo no veo novelas, es lo que me han dicho. No, había una época ahí donde vi uno que se llamaba Nada Personal. Híjole, estaba buenísima. Porque cada cosa que le pasaba ahí a esos dos que se amaban era el destino, ¿no? Y algunos miran a astrología, ¿no? A ver aquí si alguien me puede nombrar cuál es su señal. ¿No? Leo. Yo soy Leo, ¿no? Muchos buscan en las estrellas cuál será su futuro, o en las cartas, o quién sabe dónde. Horoscope, no, exacto. Horoscope, amén. Yo creo que sí me entendían. No pensé en el nombre, pero estaba pensando en el hecho de que no sería mejor poner nuestra confianza no en las estrellas y dónde están girando, pero mejor ponerlos en aquel que creó las estrellas. ¿No creen? José nos va a enseñar que Dios es soberano. José nos va a enseñar que aunque se ve que no tiene control de su vida, y es cierto porque en la manera que lo llevan a Egipto, es cierto que Dios envió un hombre a Egipto. Eso fue el plan de Dios. Aunque no fue algo en el cual nosotros tal vez levantamos la mano y digamos, yo quiero ir a Egipto de esa manera también. No, a mí me gustaría ir en un crucero a Egipto, ¿no? Por lo menos en avión o un tren, pero detrás de un camello, no. Esposado, no. Entonces, Dios nos enseña en este versículo que nosotros somos objetos del cuidado, y lo voy a decir esta palabra y lo voy a usar mucho, providencial. Es decir, Dios está manejando nuestras vidas, estamos bajo su mano y Él es quien nos está guiando y Él es el que nos está protegiendo. Lo vamos a ver muy bien en la vida de José. Entonces la pregunta sería, ¿qué significa la providencia de Dios? ¿Han escuchado de esa palabra antes, hermanos? Claro que sí. Providencia. Este concepto es ese ejercicio de parte de Dios que continúa mostrando su poder. Déjame decirlo. Es un ejercicio de Dios, es Dios ejerciendo su poder continuamente en este mundo. ¿Y qué está haciendo con su poder? Cantamos hoy lo del poder de Dios, ¿no? ¿Y qué está haciendo? Él preserva todo su pueblo, lo cuida, lo guía, y está operando siempre en el mundo para dirigirnos a su propósito. No importa lo que tienes que hacer, o en este caso no importa lo que vas a experimentar, lo bueno o lo malo. Dios está en eso. Entonces este versículo nos enseña eso. Y pues vamos a tratar de desarrollarlo un poco. Dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas, pero hay un criterio, para el bien. ¿Qué cosas, hermanos? ¿Todas las cosas? ¿Incluye todas las cosas? ¿Cosas? A ver, a ver la pregunta. ¿Alguien aquí tiene cosas que están sucediendo en tu vida? ¿Cosas que escogiste? Tal vez, ¿no? Algunas cosas tenemos. Ciertas cosas sí escogemos. Pero las cosas también pueden ser las cosas que no escogimos. ¿Cierto? Cosas pasan.
Yo me imagino que aquí tal vez pudieran dar testimonio muchos de ustedes de cosas que han pasado en tu vida que nosotros nos vamos a quedar así como, ¿ah? ¿Qué? Pero también me imagino que aquí hay muchos que pudieran decirme, aunque me pasó esas cosas, Dios estaba conmigo. Amén. Y eso es lo que nos une. ¿Saben? Por eso podemos entrar a un grupo como este y venimos de diferentes lugares, tenemos diferentes experiencias, a veces puede ser que diferentes niveles de educación o socialmente hablando, diferentes ideas, ¿no? Pero de repente todos tenemos algo en común. Y es el hecho de que Dios está presente y Dios ha estado manejando nuestras vidas. Hemos sido guiados por la mano de Dios. Y Dios nos ha enviado a esas cosas. Porque muchas veces cuando vemos lo de José y hacemos la pregunta, pues, ¿qué tragedia que llegó así José a Egipto? Sí. Sí fue una tragedia que sus hermanos lo traicionaron. Sí fue una tragedia que sus hermanos lo vendieron como esclavo. Sí fue una tragedia que cuando su padre al regresar a casa le mintieron que un animal lo había destruido, no matado. Y aún mintiendo de la sangre sobre la túnica. Mira aquí, hermano. Y vivieron así por muchos años. Y sabemos que después, cuando tienen un encuentro con José en Egipto por la sequía que provocó que ellos fueran allá porque si no mueren, porque no había alimento. ¿Sabes quién es el que está manejando la distribución de esos alimentos? José. Y recuerdan que lloró sí, se fue atrás del escenario y lloró y después se rebeló ante sus hermanos. Sabemos entonces, hermanos, que Dios dispone todas las cosas. Hay ciertas maneras de poder explicar esto y ha sido una de las cosas que me ha gustado, por lo menos de este versículo y a través del tiempo. Lo he pensado mucho, hermanos. Puede decir esto, si me permiten. Voy a decir lo mismo, pero en otra manera. Porque hay que entender lo que dice esto. Nos dice que todas las cosas les ayudan a bien. No que las cosas ayuden, porque cosas no pueden ayudar. Es que Dios ayuda. ¿Me entienden? Y también puede decir que Dios obra juntamente en medio de todas las cosas. No es necesariamente que Él lo hizo, pero por lo menos lo permitió en nuestras vidas, o aún puede ser hasta un ataque igual que a José, porque es lo que fue cuando lo vendieron como esclavo. Yo me imagino que cuando estaba en el pozo, todavía no lo había matado, que estaba clamando y pidiendo, por favor, hermanos, ¿qué hacen? Y dice la Biblia que no lo escucharon. ¿Cómo lo hubiera hecho, no? Llorando posiblemente, suplicándoles misericordia y no respondieron. Entonces, Dios, según lo que vimos o vamos a ver, Dios estaba obrando ahí, aún usando la maldad de ellos para cumplir sus propósitos, porque no fue cierto lo que acabamos de ver hace unas semanas atrás, cómo Dios usó la maldad de los líderes en Israel y los gritos del pueblo de crucificar a cómo sufrió ese juicio. Era un juicio falso, ¿no? Eran testigos falsos. Lo que le hicieron a Jesús, todo eso, esa maldad termina siendo algo que Dios usó para mandar a Jesús a la cruz, que fue lo mejor para nosotros, porque en esa cruz es donde encontramos la
redención de nuestras almas. Dios puede usar la maldad. Muchas veces el Señor te permite pasar por eso para llegar a sus conclusiones o sus propósitos en tu vida. José es un ejemplo. Otra manera en donde podemos ver este versículo es que Dios, entre comillas, entra en todas las cosas. Es decir, que Dios interviene. No es que Dios lo hizo, no es que Él es el que causó lo que estás por lo que estás viviendo, experimentando, pero Él puede entrar ahí o intervenir ahí para el bien. Es decir, que Dios se presenta en lo que estás viviendo, o hace Dios que todo funcione junto para el bien, o hace Dios que todo coopera para el bien. ¿Sí me entienden? Y vamos a usar el ejemplo de José. Entonces, esta verdad se encuentra también en el Antiguo Testamento. Fíjense lo que dice aquí en Génesis 50 y versículo 20. Lo van a poner aquí un momento. Es cuando llegan los hermanos. Si alguien lo puede. Can we turn the slide, guys? If there's someone back there. Yo lo voy a leer, pero espero que... What happened? Miguel, hazme un favor a ver si lo pasan al siguiente. Quiero que lo vean. Ok, perfecto. Muy bien, gracias. Dice esto. Esto es cuando José se encuentra con sus hermanos que habían llegado a Egipto porque tenían hambre por la sequía. Ya no tenían otras opciones, ¿saben? Si no van a Egipto, mueren. No había alimento. Y se encuentran ahí con José, pero no lo conocen porque está vestido de Egipto. ¿No? Imagínate el shock. Primero para José, porque no espera que ellos van a llegar. Y él ya no sabe nada. ¿Sabes cuántos años pasaron para ese encuentro? 20. Tenía 17 años cuando fue llevado a Egipto como esclavo. Ya tiene como 37. Entonces él los ve ahí. Y después habíamos visto que él, emocionado, sale un rato del escenario, llora y regresa y se identifica a sus hermanos. Y ellos lo primero que piensan es, híjole, porque ¿quién es? Segundo más poderoso hombre en el mundo. ¿Ellos qué creen que va a hacer? José, que los va a matar. Y ellos empiezan, apelan, pidiendo, ay, nuestro padre Jacob sigue viviendo. Ellos usan ese para que José se detenga, pero José nunca tuvo esas intenciones. Ellos lo están pensando porque ¿qué tienen guardados sus corazones por 20 años? Culpa. Amén. Entonces José, después de identificarse, ellos están asombrados y él dice esto. Y suena muy cerca a lo que dice Romanos 8:28. ¿Qué dice? Ustedes, hablando con sus hermanos, pensaron hacerme mal. Y es cierto. Aquí viene una de las palabras más importantes de la Biblia. Pero, ¿te das cuenta que es una intervención? Lo que acabo de explicar en el otro versículo. ¿Te das cuenta es donde Dios entra? Es donde Dios empieza a obrar o ayudar a José, aunque ellos lo hicieron por mal. Les quiero decir, hermanos, y vamos a ver más, que Dios puede entrar, intervenir a tu vida donde estés, y no importa lo que estás viviendo, malo o bueno, Dios puede entrar ahí para cumplir sus propósitos en tu vida. Nada lo puede detener, porque dice la Biblia, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Somos más que conquistadores en Cristo Jesús.
Yo creo que el Señor está tratando de animar a este grupo para que podamos hacer algo grande para Él en esta comunidad. Y primero nos tiene que enseñar que no importa al tener esa meta de hacer sus propósitos, por ejemplo, de compartir el Evangelio, de discipular y hacer las cosas que debemos hacer como iglesia, que va a haber entre nosotros y los que se comprometen a algún servicio, a algún ministerio, va a haber problemas, van a pasar cosas. Pero Dios nos está diciendo, no importa, yo voy a obrar en medio de eso. ¿Cuántos pueden decir que eso es cierto en tu experiencia hasta ahorita como cristiano? Hay cosas que han sucedido en mi vida que nunca me imaginé. Hay aquellos que me dijeron, tú nunca vas a cumplir nada. Y bueno, no quiero cumplir nada. Yo quiero que Él cumple algo a través de mí. Esa es la parte que me gusta. Entonces aquí llegan los hermanos y les dice José, ya una vez que se identificó con ellos y una vez que se espantaron porque de repente están frente a aquel que habían hecho tanto mal y él es un juez, para decirlo de cierta manera, porque puede decir con una sola palabra, échenselos, pero no lo dice. ¿Qué dice en vez? Dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero, y es la parte en la que explica Romanos 8:28, Dios intervino, Dios entró, Dios siguió obrando en mi vida a través de los años, porque cuando leemos, y vamos a ver más de esa historia porque vamos a meternos a Génesis 37 y leer un poco por unas semanas, podemos ver que Dios estuvo con José, porque muchas veces se dice al leer esas historias, el Espíritu de Dios estuvo con José. En cada ocasión en donde, cuando mintió la esposa de Potifar, es lo que dice, después de que lo llevaron a la prisión, otra vez le llevan todavía más profundamente, en este caso una prisión, ya era esclavo, pero ya va a ser prisionero. Y cada instante se dice, después del evento, que tal vez él ni sabía cómo había llegado ahí, no han dicho, a mí me gusta decirlo en inglés, a ver, lo voy a traducir. How did I get here? ¿Cómo llegué aquí? Como que esto no fue mi plan. Hice todo el esfuerzo para que pudiera yo progresar y tenía mi plan y doy en la prisión. Pero en esta ocasión los hermanos están diciendo eso. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo es posible que vive José? Porque Dios estaba con él, porque el Espíritu Santo estaba con él. Y dice entonces, pero Dios, ¿qué hizo? Cambió todo para bien. ¿Ven ahí, hermanos? No quiere decir que no vas a pasar por dificultades. No quiere decir que no vas a experimentar cosas difíciles. No quiere decir que no vas a saborear amargura o desilusión. Pero Dios puede cambiar eso al bien. Amén. ¿Quién cambió qué? Pero Dios cambió todo para bien. Para hacer lo que hoy vemos, que es darle vida a mucha gente. Fíjense, hermanos, que José en el Antiguo Testamento es una figura de Cristo en el Nuevo Testamento. ¿Fue también traicionado Cristo? ¿Fue vendido también Cristo? Sí, por Judas, por 20 monedas de plata. ¿Fue Jesús a ir al cruz después de haber sido maltratado, el Salvador del mundo, igual que José, cuando fue a Egipto, enviado por Dios, termina siendo el Salvador o el que rescata a Israel? Sí, ahí lo dice,
que es darle vida a mucha gente. Dios envió un hombre a Egipto. Y ese hombre, aunque no entendía, confiaba en Dios. Y Dios estaba con él. Mira, vamos a pasar a otra cita, nada más para terminar esta introducción. Y se encuentra en Salmo 105. Solamente van a ver en la pantalla los versículos 16, 17, 18, pero les voy a leer desde el 1. Voy a llegar ahí, pero quiero enseñarle esta historia, y lo encontré, del viaje de este pueblo y después de José. Dicen esto, Salmo 105, después versículo 1. Alaban al Señor, invoquen su nombre. Que los pueblos reconozcan que sus obras. Es lo que estoy tratando de comunicar en esta mañana. Dios está obrando en tu vida. ¿Qué hay que hacer por eso? Alabarlo. Alaben al Señor, invoquen su nombre, que los pueblos reconozcan que sus obras. Canten, sí, cántenle salmos, proclaman todas sus maravillas. Entonces, no solamente está el Señor obrando entre nosotros, está haciendo maravillas entre nosotros. Regocíjense en su santo nombre, alégrense de corazón los que buscan al Señor. Busquen el poder del Señor, busquen siempre al Señor. Yo creo que José, aunque estaba en esas circunstancias, buscó al Señor. ¿No? Creo que les dije ya, una vez hice una investigación en la cronología de Abraham, Isaac y de Jacob, y creo que todavía estaba vivo Abraham cuando nació José. Todavía lo pudo disfrutar. Y estoy pensando en Max, porque me encanta, hermano, que tienes a tu nieto Jesús en tus manos. ¿Y qué les estás enseñando en cómo adorar al Señor? ¿Tú no crees que José estuvo sentado y estuvo con Abraham y qué escuchó de él? ¿De qué hablaban? ¿Del mundial? ¿De América? ¿O de qué hablaban? ¿De los Dodgers? No. Abraham le comunicó lo que Dios le había dado como un pacto. Y también Isaac. Tenía su abuelo y su bisabuelo. Y después Jacob. ¿No creen que enseñaron sus hijos sobre las promesas de Dios? Sí, entonces cuando José no sabe qué le está pasando, cuando está diciendo, ¿qué pasa? ¿Cómo llegué aquí? Yo digo, y tengo mucha confianza en esto, que él pensaba, Dios está manejando todo esto. Porque su comportamiento siempre mostró que él sabía que Dios estaba con él. Aun cuando tuvo la tentación con la esposa de Potifar, él decidió ya, si sucediera eso, porque no fue la primera vez que le hizo así la señora esa. Y una vez solo con él, se echó, y él ¿qué hizo? Huyó. Eso quiere decir que él ya tenía en su mente, en su decisión de no actuar en esa manera. ¿Y qué dijo cuando salió de ahí? ¿Cómo puedo ofender a mi Dios? Entonces él vivía por Dios. Entonces esto nos habla, ya llegamos entonces a terminar con estos versículos. Nos dice, ustedes son los descendientes de Abraham. Ese es el versículo 6. Ustedes son los hijos de Jacob, sus escogidos. El Señor es nuestro Dios. En toda la tierra prevalecen sus juicios. Nunca se olvide de su pacto. ¿Quién no se olvide de su pacto? Dios. Habíamos cantado de que Dios es fiel. Él no se olvide de su pacto con nosotros.
Y aún tenemos un nuevo pacto que vamos a observar en un momento. Dice, nunca se olvide de su pacto, de la palabra que dictó para 1000 generaciones. Fue un acuerdo que hizo con Abraham y que lo hizo con Isaac, con Jacob lo estableció como decreto, con Israel lo hizo un pacto duradero cuando dijo, te daré la tierra de Canaán como la herencia que te corresponde. Ellos no eran numerosos, eran solamente 70 cuando entraron a Egipto. Eran unos simples forasteros, andaban de nación en nación y de un reino a otro reino, pero Dios, otra vez la palabra pero, nos no dejó que fueran agraviados, sino que por ellos castigó a los reyes y dijo, no toquen mis ungidos, y dice, no les hagan daño a mis profetas. Y aquí es donde llegamos al versículo 16. Fíjense, hermanos, con esto. Dios hizo que hubiera hambre en la tierra. ¿Qué? Y el trigo para el pan quedó destruido. ¿Quién hizo el hambre? ¿Dios? Sí. Muchas veces queremos echar la culpa, no sé, hasta al diablo por cosas. ¿No? Había un famoso comediante en inglés, ya me estoy identificando de mi edad, se llamaba Flip Wilson. Hace muchos años, hermanos, ya ni quiero decirles porque me hago triste. Pero decía, en inglés decía, the devil made me do it. El diablo me hizo así. No, muchas veces no es el diablo, eres tú. Pero en este caso, tal vez podemos ver, hay una hambre en la tierra. ¿Quién hizo ese hambre? Dios hizo que hubiera hambre en la tierra. ¿Dios? Sí. Y el trigo para el pan quedó destruido. Dios provocó este hambre para provocar que Israel fuera a Egipto. ¿Buscando qué? Alimento. ¿Y con quién se iban a encontrar? Con José. ¿Y qué iba a pasar ahí? José iba a rescatar a Israel, pero no nada más eso. Israel entra con 70 personas, 400 años después salen con 3 millones. Se establece un país o una nación ahí que es de Dios, Israel, y los libera de Egipto y los manda a la tierra prometida. Porque ¿qué van a hacer ahí? Cumplir sus propósitos. Y si Dios tiene que enviar a un hombre a Egipto, o si Dios tiene que enviarte quién sabe dónde, no te preocupes. Él está contigo. Y dice, no me gusta tener hambre, no me gusta que mis hermanos me han tratado así. Ok, no te gusta. Podemos llegar a esa conclusión que no nos gusta, pero a Dios no podemos decirle eso. Porque Él tiene un propósito que está más allá de nosotros. Es su plan para el mundo. Y nosotros estamos incluidos. Fíjense, dice así otra vez. Dios hizo que hubiera hambre en la tierra. Pero no me gusta hambre. A ver, todos los que gustan hambre levantan la mano. ¿Nadie le gusta hambre? En este caso no es nada más hambre de tu barriga, de tu estómago, pero es un hambre en toda la tierra. Fíjense, hermanos, y no quiero que suene así medio frío, pero es la realidad y tenemos que aceptar la verdad. No importa si te gusta o no. Si hace que te mueves, si hace que te motives, si hace que busques alimento y tienes que ir de viaje a Egipto, eso es lo que importa, porque Dios tiene un plan. No tenemos que gustarlo.
Tenemos que aceptar que aunque no nos guste, aunque sea algo malo, Dios todavía lo puede usar. Amén. Fíjense lo que dice el 17, pero antes envió a uno de sus hombres. Eso es lo que he estado diciendo todo el sermón. Dios envió un hombre. ¿Y quién fue ese hombre? José, que fue vendido como esclavo. Los egipcios le pusieron grilletes en los pies y lo arrojaron tras los hierros de la cárcel. Pero finalmente, fíjense hermano lo que sucede, se cumplieron sus dichos, aunque la palabra de Dios lo puso a prueba. Esas cosas difíciles son una prueba. Pero ¿qué va a suceder, hermanos? Se va a cumplir los dichos de Dios. Llega el momento donde va a estar a poder decir fin, como se dice al fin de una película. Esa experiencia, ese hambre, lo que le hicieron sus hermanos llegó a un fin, pero también llegó a un propósito. Entonces dice, el rey ordenó que abrieran la cárcel, el Señor que gobierna los pueblos lo liberó, lo nombró que señor de su casa y lo puso a cargo de sus posesiones. Hablando de José, le dio poder para frenar a los grandes y sabiduría para enseñar a los sabios. Fue así, el versículo 23, como Israel llegó a Egipto. Yo no sé cómo vas a llegar a donde Dios quiere que llegues. No importa. Pero ¿qué tal si me equivoco? No importa. ¿Qué tal si tomo una decisión que me hace en donde me he equivocado? No importa. Dios interviene, Dios se mete a tu vida y Él lo va a manejar para que llegues donde quieres que llegues. ¿Y qué parte tenemos esto en nosotros? Sigue fiel con Él. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos. Con eso empezamos la introducción de este hombre José y lo vamos a ver más en las semanas que vienen. Señor, te damos gracias una vez más. Porque podemos ver, Señor, que cuando pertenecemos a ti, aunque pasemos por dificultades y por lo que tal vez pensemos ser algo malo, eso no te detiene a ti en cumplir tus propósitos para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, pasar por estas pruebas y llegar, Señor, a la conclusión de lo que estás haciendo, porque sí estás sobrando, Señor, en nuestras vidas. Como iglesia pedimos, Señor, que nos uses para alcanzar a esta comunidad y aún más allá. Que cada uno de nosotros estemos comprometidos, Señor, en poder hacer, Señor, algo aquí que es para tu honra y gloria, Señor. Cada uno de nosotros tenemos dones, cada uno de nosotros tenemos capacidades y pedimos, Señor, que los uses para tu gloria. Gracias, Señor. Sabemos que los días se cortan, Señor. Hay menos de lo que pensamos y queremos estar ocupados y queremos estar preparados, Señor, para tu venida. Queremos presentarte una iglesia sin mancha. Gracias, Señor. Pedimos por cada familia que está aquí en esta mañana y que pueden poner tus ojos sobre ti, sabiendo, Señor, aunque no entienden lo que está sucediendo, saben que tú tienes su futuro en tus manos. Tú los estás guiando, tú los estás protegiendo. Tú lo estás proveyendo sus necesidades. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias por tu amor y misericordia. Y te lo pedimos y te lo agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.